Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Hablamos de renovarnos en la búsqueda de Dios, hablamos de la presencia de Dios, y cuando hablamos de esto, tenemos que considerar algo en la Biblia, y es la historia del Arca del Pacto. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios con aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Dios, bendícenos en este día a través de tu palabra. Bendícenos de una manera extraordinaria. Tu presencia sea una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El arca del pacto. El arca era el medio que en ese tiempo el pueblo de Dios tenía para acercarse a Dios y oír su voz. Cuando leemos en la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 21 y 22, dice: y pondrás en el propiciatorio, era una especie de lámina de puro oro, y pondrás en el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, escucha esto, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. De manera que el arca tipifica la presencia de Dios. Era el instrumento que Dios escogió para hablar, para ministrar, para manifestarse entre el pueblo de Israel. Dentro del arca habían 3 cosas simbólicas. El escritor de Éxodo las llama testimonios. En el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 4, describe qué había dentro de esa arca. Y dice así: el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. El arca era de oro puro, en la que estaba una urna de oro que contenía, escucha bien, el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. El autor de los Hebreos nos trae a la presencia 3 instrumentos, que es lo que decía Éxodo
testimonios que Dios iba a poner dentro de esa arca. Y uno era, repito, el maná, un tazón que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Ese tazón que contenía el maná, ese alimento que todos los días fluía durante 40 años que Israel estuvo en el desierto, Dios quería que recordaran una cosa: en su presencia, escucha, en su presencia siempre habrá provisión. Dime amén. Amén. En su presencia siempre habrá provisión. La vara de Aarón era otro testimonio. Así le llamaba, testimonio. Esto nos habla del poder de Dios que afecta nuestra vida y que hace florecer, escucha bien, hace florecer la vida abundante a pesar de todas las circunstancias y de todas las adversidades. En el tiempo de Aarón, una vara seca que no tenía vida reverdeció, volvió a echar flores y frutos. Dios tiene poder hoy para resucitar todo lo que está muerto. Amén. Dios tiene poder hoy para hacer florecer todo lo que está seco, pero todo en su presencia. Y dentro de esa arca también estaba, ¿qué falta por mencionar? Las tablas de la ley, estaba la revelación, estaba la palabra, lo que daba dirección, directrices al pueblo de Dios. De manera que pudiéramos concluir que en la presencia de Dios, escúchame, hay provisión. En la presencia de Dios hay poder para dar vida a lo que está seco y lo que está muerto. En la presencia de Dios hay revelación, hay palabra y hay dirección. De manera que este día que vamos a estar aquí compartiendo, cosas grandes vienen sobre nuestras vidas. ¿Cuántos están buscando su presencia? ¿Cuántos están buscando su presencia? Y en la presencia de Dios vas a encontrar tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas? Provisión. Yo no sé qué necesidades tienes. Quizás muchos de aquí vinieron casi gateando para poder ahorrar, para poder tener el dinero. Quizás estás aquí pensando, ¿y qué voy a hacer el lunes? ¿Cómo voy a pagar mis deudas? No tengo empleo, no tengo trabajo. ¿Cómo mantengo a mi familia? Te voy a decir una cosa, preocúpate solo de algo: que la presencia de Dios caiga sobre tu vida. Si la presencia de Dios viene hoy sobre ti, habrá provisión abundante sobre tu vida. Era el testimonio que Dios quería preservar. 40 años en el desierto, pero no le faltó nada. Comían todos los días. Ni siquiera dice la Biblia que su ropa ni su calzado envejeció. De manera que puedo decir que cuando tú estás en la presencia de Dios vendrá abundancia, vendrá prosperidad. Los cielos se van a abrir para bendecir tu vida y tu economía. Dile al que tienes al lado, eso es contigo. Eso es contigo. En el arca estaba la vara de Aarón. Dios quería que recordaran que en su presencia puede hacer florecer las cosas. Quizás muchos de ustedes están aquí, no conozco a ninguno, pero quizás muchos de ustedes aquí han venido con problemas en casa, quizás con relaciones matrimoniales rotas o sencillamente sostenidas por pura apariencia. Quizás no tienes esperanza, quizás todo está seco, una relación con tu hijo está seca o con tu padre está seca. Pero en la presencia de Dios reverdece lo que está seco. En la presencia de Dios florece lo que está muerto. Jesús tiene el poder de la resurrección. En su presencia hay resurrección. Y palabra. Dile que tienes al lado, palabra. Revelación para tu vida. Dirección para tu vida. En su presencia hay palabra. Eso era lo que significaba el arca del pacto. La presencia de Dios, la manifestación de Dios y el testimonio de Dios. Ahora, cuando comencé a leer la Biblia acerca del arca de Dios, comencé a relacionar el arca con algunos personajes. El primero de ellos es un hombre que se llama Elí, el sacerdote.
40 años dice la Biblia que Elí estuvo ministrando, que Elí estuvo sirviendo a Dios como sumo sacerdote y teniendo la responsabilidad de llevar la revelación y la palabra de Dios al pueblo. Pero cuando lees la Biblia, en el primer libro de Samuel vas a encontrar que las escrituras dicen que en el tiempo de Elí no había revelación. Mira lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Estaba el arca, pero este hombre llamado Elí no le daba a la presencia de Dios la debida atención. 40 años con el arca al frente, pero estaba viviendo el pueblo de Israel un tiempo de decadencia porque no había visión, porque no había palabra. Si lees la historia bíblica, un muchachito llamado Samuel, durmiendo ahí dentro del templo, cerca del arca, fue el que pudo escuchar la voz de Dios que le llamaba: Samuel, Samuel. Pero Elí no la escuchaba. Eso sí, tenía recuerdos del pasado. Porque cuando Samuel le viene y le cuenta, escucho una voz que me llama, él sabía que era Dios que le llamaba. Pero él no escuchaba esa voz. Era imperceptible a su oído. No estaba conectado con la presencia de Dios. ¿Cómo terminó el ministerio de Elí? Todos lo sabemos. Sus hijos mueren en batalla. Él cae de espalda cuando estaba sentado en una silla y los filisteos le robaron el arca al pueblo de Dios. Quedaron sin la presencia de Dios entre ellos. Otro de los personajes que quiero mencionar se llama Abinadab. Dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 y 2. Después que Dios se manifestó entre los filisteos por tener el arca, envió plagas, envió manifestaciones de terror. Los filisteos devuelven el arca. Y dice la Biblia, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim. Pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años, 40 años en la mano de Elí, 20 años en la mano de Abinadab, pero tampoco Abinadab valoró la presencia de Dios. Y lo único que había entre el pueblo era queja. Lo único que había entre el pueblo, dice, durante 20 años era lamentaciones. Mucha gente vive en un nivel inferior al que Dios quiere darle. Ahí estaba la presencia, ahí estaba el maná, ahí estaba la vara de Aarón que reverdece, allí estaba la palabra revelada, pero seguían viviendo en miseria. 20 años que lo único que hacían era lamentarse, porque no tenían provisión, porque no tenían revelación, porque no tenían palabra y estaban secos como un tiesto. A veces vivimos en un nivel inferior al que Dios anhela y ha provisto para cada uno de nosotros. 20 años con el arca en su casa. Otro de los personajes que asocio al arca del pacto es Saúl. Saúl, el rey. 40 años más de ministerio. Vayan sumando. Llevamos por 100 años casi. 40 años y ese hombre la presencia de Dios nunca la valoró. Tanto que cuando necesitaba recibir revelación prefería ir primero a un brujo, a una hechicera, que ir al sacerdote y decir:
Vamos a orar. ¿Y qué te dice Jehová, el que se manifiesta en el arca? No leímos en Éxodo que fue el lugar donde Dios escogió hablar y revelarse a su pueblo. Pero este hombre no valoraba la presencia de Dios y prefería ir a una divina para que le hablase de su futuro y de las cosas que tenía que hacer. Un rey de Israel que no valora la presencia de Dios. Vayan sumando los años que el pueblo de Israel vivió fuera de su presencia, hasta que llegó un rey llamado David. Un rey diferente. ¿Sabe? Cuando lees la Biblia y encuentras que David fue constituido rey de Israel, lo primero que pensó fue traer el arca de la casa de Abinadab, porque ese no era su lugar, y traerla a Jerusalén y establecerla en la casa de Dios. Pero ¿sabe? David tampoco sabía mucho manejarse delante de la presencia de Dios. ¿Sabe qué es lo primero que hace David? Dice la Biblia, abre tu Biblia en segundo libro de Samuel, capítulo 10, el que leímos al principio. Lo primero que hace este hombre, dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Primer error de David: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Eso fue un error. ¿Sabe por qué fue un error? Porque el arca del pacto nunca se podía llevar en un carro. Por eso cuando lees en Éxodo que fue construida, dice que tenía 4 aros en cada esquina, y mandó Dios hacer varas de oro para que atravesaran los aros, y esta arca tenía que ser cargada por los sacerdotes. Pero David, que no se sabe manejar en la presencia de Jehová, se compró un carro nuevo. Él dijo lo mejor para Dios. Eso sí, tenía la mejor intención. Pero sabe una cosa, no siempre las intenciones valen. Se compró el carro nuevo, unos bueyes nuevos, 4x4, y quería llevar allí el arca de Dios. Y mira lo que ocurre. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Estaban haciendo todo de manera incorrecta. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano, era el hijo de Abinadab, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Querían mover la presencia de Dios, querían llevar el arca de Dios, pero no lo estaban haciendo de la manera correcta. Y el resultado fue muerte. De manera que muchas décadas, muchos años, muchos hombres de Dios, y no sabían valorar la presencia de Dios. Dios quiera que nosotros hoy, en este día, sepamos valorar quién está aquí. Sepamos valorar delante de quién caminamos y andamos. Aquel que no quiere producir muerte, sino aquel que reverdeció la vara de Aarón, porque él desea dar vida. Y en medio de todo esto, David se asusta, porque echa memoria y dice: los filisteos lo devolvieron porque causó mortandad. Cuando los filisteos devuelven el arca, lo primero que hicieron
Los israelitas, curiosos porque dejaron los filisteos el arca en la frontera, dice que levantaron el propiciatorio para ver qué había dentro allí. Dice que todos murieron. Diga conmigo, con la presencia de Dios no se juega. La agarra a Abinadab, pero no la valoró. 20 años en su casa y su vida no cambió. Yo creo que le puso un mantel arriba, a lo mejor montó el televisor, unas flores. Dijo, qué mesa tan guay tengo. No sé cómo lo valoró, pero no lo valoró. Saúl no valoró la presencia de Dios ni la revelación de Dios. David quiere hacerlo bien, pero comete errores terribles. Y David dijo, no puedo llevar el arca a mi casa. Porque si yo estoy seguro que si yo llevo la presencia de Dios a mi casa, hoy mismo nos morimos todos. Mira, sobre todo con la mujercita que tengo, nos morimos hoy todos. Porque mientras David danzaba, que dice la Biblia, la mujer estaba comiéndole las costillas. Es que nos morimos todos. Y entonces alzó su mirada y dijo, a ver, ¿dónde podemos dejar esta arca? Parece que la dejaban donde sea. El arca tenía un lugar, pero 20 años duró en una casa que no era su lugar. Y dijeron, ¿por qué no la dejamos en casa de Obed-Edom? Obed-Edom pudo haber dicho que no. Esa arca no entra aquí porque allá murieron los filisteos, murieron los de la frontera, se acaba de morir Pérez Usa. Mi casa, si no la quiere el rey, ¿me la vas a dar a mí? Pero Obed-Edom tenía otro corazón y abrió las puertas de su casa para que entrara el arca. Hombre que estás aquí, lleva la presencia de Dios a tu casa. Escucha lo que te voy a volver a decir. Lleva la presencia de Dios a tu casa. ¿Sabe? Yo soy pastor. Y todas las semanas tengo que oír problemas. Y hay problemas que me cuentan que me superan. Hay problemas, no crean ustedes que los pastores somos la enciclopedia que sabemos todo. Hay problemas que me superan, que no sé ni siquiera cómo resolverlos humanamente hablando. Me superan porque nunca los he escuchado, me superan porque nunca los he vivido, y cualquiera de las decisiones que tomen son difíciles. Pero hay algo que siempre le digo a todos mis pacientes, digo a todas mis ovejas: lleva la presencia de Dios a tu casa. Porque estoy seguro que lo que tú no puedes hacer, la presencia de Dios lo va a hacer. Pastor, no sé qué hacer con mis hijos. Lleva la presencia de Dios a tu casa. Pastor, mi hogar es un desastre. Lleva la presencia de Dios a tu casa. Pastor, mi matrimonio es un fracaso. Lleva la presencia de Dios a tu casa. Pastor, estoy atado a unos vicios horribles. Lleva la presencia de Dios a tu casa. Cuando la presencia de Dios está en tu casa, la vara seca reverdece, la abundancia de Dios llega, aleluya, el poder del resucitado se manifiesta, la palabra liberadora rompe las cadenas y restaura el orden. La presencia de Dios en tu casa. Obed-Edom deja que la presencia de Dios llegue a su casa. Lee conmigo el versículo 11 del capítulo 6. ¿Lo tienes? Dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo, ¿cuánto? 3 meses. Me llama la atención que dice, y bendijo Jehová a Obed-Edom. ¿Y a quién? ¿Y a quién? Pero escuche, esto es tremendo. Porque Elí tenía 40 años en el arca. Y el tipo era un desgraciado, un desdichado. Los hijos, dice la Biblia, los hijos de Elí dormían con mujeres dentro del templo. Todo el mundo señalaba a Elí y a sus hijos como sacerdotes corruptos. Lea la historia bíblica. 40 años. Y nunca sacó provecho de la presencia de Dios. Abinadab, 20 años. Y lo único que dice la Biblia era que se lamentaba todos los días.
Saúl, 40 años con el arca, nunca la utilizó y terminó suicidándose. David, con toda su danza y con su carro nuevo. Y este hombre, en 3 meses, yo creo que desde el primer día, sencillamente dice 3 meses, porque a los 3 meses fue que la gente se dio cuenta que la familia y la vida de Obed-Edom eran distintas, porque la presencia de Dios trae cambios, la presencia de Dios trae libertad, la presencia de Dios trae sanidad, la presencia de Dios trae vida, la presencia de Dios trae prosperidad, trae restauración, la presencia de Dios se nota. Aleluya. Y la gente se dio cuenta y dijo, a los 3 meses la vida de Obed-Edom era distinta. Era el hombre más abundante, más próspero, más bendecido del barrio. ¿Qué marcó la pauta? ¿Qué hizo la diferencia? Es que en su casa estaba no un arca de oro, era más que eso. Estaba la presencia de Dios. Levanta tu mano y adora a Dios en este día. Levanta tu mano y adora a Dios. Lleva la presencia de Dios a tu casa. Lleva la presencia de Dios a tu casa. Lleva la presencia de Dios a tu casa. Aleluya. Y la Biblia dice, y bendijo Jehová a Obed-Edom. Y bendijo Jehová a su casa. Versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. Diga conmigo, y todo lo que tiene. A causa del arca. O sea, ellos estaban claros. A causa. Todo esto era a causa del arca de Dios. 3 bendiciones le dio Dios a Obed-Edom. Diga conmigo, 3 bendiciones. ¿Cuántos quieren esas 3 bendiciones hoy? Amén. ¿Cuántos quieren esas 3 bendiciones hoy? Amén. Lleva el arca a tu casa. Lo primero que dice es que Dios lo bendijo a él. Diga conmigo, Dios me va a bendecir. Ahora, ¿cómo bendijo Dios a Obed-Edom? ¿Cómo lo bendijo? Ya lo vamos a ver. Primera de Crónicas 15, 21. Búsquelo rápido. Si usted no come hoy es culpa suya, no mía. Así que lean rápido. Primera de Crónicas 15, 21. ¿Ya lo tiene? Amén. Matatías. ¿Cuál es el segundo nombre que aparece allí? Bien raro, ¿no? Elifeleu. ¿El otro? ¿El otro? ¿El otro? Ajá, subrayelo. Jehiel y Azarías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Primera de Crónicas 16, 4 y 5. Asaf, el primero. El segundo después de él, Zacarías. Jehiel. Semiramoc. Jehiel. ¿Qué más? Lea. Matatías. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Obed-Edom y Jehiel con todos sus instrumentos de salterio y arpas. Pero Asaf sonaba los símbolos. La primera bendición que Dios le regaló a este hombre fue que se convirtiera en un adorador. Cuando la presencia de Dios llegó a su casa, se convirtió en un adorador. Deja que el adorador salga de ti en este día. Porque Dios te está bendiciendo en este lugar. Y la bendición más grande que usted pueda recibir no es salir de aquí con un Ferrari rojo a su casa. La bendición más grande que tú puedas recibir hoy es que puedas tener los cielos abiertos para adorar al Rey de Reyes y Señor de todos los señores.
Levanta tu mano, abre tu boca y comienza a bendecir y adorar el nombre de Dios. La bendición más grande que puedas recibir hoy es convertirte en un adorador, porque Dios está buscando adoradores, adoradores que le adoren en espíritu y que le adoren en verdad. La mejor bendición, la más grande de las bendiciones que puedas recibir es que Dios escuche tu alabanza, es que los cielos estén abiertos, es que suba tu adoración a la presencia de Dios y descienda a cambio la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. ¡Qué bendición tan grande! Le voy a decir, antes de continuar mi predicación, desiníbase. Es más fácil predicar un congreso de chicas que de chicos. Nosotros estamos muy serios, muy duros. Los hombres machos no lloran. De 40 años para arriba menos. No menos. Somos más machos de 40 para arriba. Llore. Arrodíllese. Adore. Deje que se quiebre el frasco de alabastro. Porque lo más grande que hoy pudiéramos hacer no es salir corriendo aquí a comernos todo lo que está ahí arriba. Lo más grande que hoy pudiéramos hacer es poder entrar a la presencia de Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Obed-Edom se hizo adorador. Segunda bendición. Les dije que eran 3 bendiciones. La segunda bendición. La primera bendición es Dios lo bendijo a él, pero la bendición de él se distribuía en 3 áreas. 1, adorador. 2, Primera de Crónicas 16, 37 y 38. ¿Lo tienes? Y dice, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Prepare el oído. Y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos. Y a Obed-Edom, hijo de Jedutún, y a Osa, ¿cómo? Esto era tremendo. El tipo era el adorador, pero a la vez era el portero. ¿Era el portero de qué? Del arca. Yo no sé si estoy especulando en lo que voy a decir, pero yo creo que Obed-Edom negoció la salida del arca de su casa. ¿Qué? ¿Te vas a llevar el arca después de 3 meses? Ya que nadie la quería, ni el rey la quería. Porque me ha bendecido, ahora me la quitan. No, eso no sale de aquí así tan fácil. Tranquilo, te nombramos portero. Así que todos los días estaba Obed-Edom en la puerta, disfrutando de lo que se sentía estar cerca de la presencia de Dios. Y de la portería al altar, porque también adoraba al Señor. El servicio, diga conmigo, servir a Dios. Servir a Dios es una gran bendición. Esto hay que entender los hombres, porque si hay un fenómeno que ocurre ahora mismo en el mundo, es que las mujeres se nos han adelantado en entender esto. Las últimas veces que he ido a predicar a República Dominicana, no sé si habrá algún dominicano aquí, el 70% de las iglesias van dirigidas por pastoras. Y no estoy diciendo que las mujeres no puedan pastorear, no me malentiendan, porque no soy machista. Pero me parece raro que un 70 a 30, me parece raro. Me parece raro que en las iglesias de España quienes llevan el empuje fuerte generalmente son mujeres. No es porque sean mejores, ni porque sean ellas inferiores, estoy diciendo esto. Sencillamente entendieron una realidad, y es que servir a Dios es una bendición. Dígale al que tiene al lado, actívate en el servicio. Y la tercera bendición personalizada, Primera de Crónicas 26, 4 y 5. ¿Estamos entendiéndonos hasta aquí? ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? Amén. Primera de Crónicas 26, 4 y 5. Dígame amén si ya lo tienen. Amén. Aquí hay que usar Biblia, ¿vale? Dice,
Los hijos de Obed-Edom: Semaías, el primogénito; Josabad, el segundo; Joa, el tercero; el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo. Y completa la historia. ¿Qué dice el versículo? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Amén. Tener hijos no es una carga. Tener hijos no es un problema. Tener hijos es una bendición de Dios. Cada día que te levantes y veas a tus hijos, sean ya mayores o chicos, vele la cara y dile: tú eres una bendición de Dios para mí. Cuando Obed-Edom estaba en la presencia de Dios, 3 meses delante de la presencia de Dios, 3 meses allí buscando su rostro, sintiendo lo que nunca había sentido, Dios lo bendijo. ¿Y cómo lo bendijo? Haciéndolo un adorador, permitiéndole servir en su casa. Y número 3, dándole una herencia: sus hijos. Declare hoy que sus hijos no son del diablo. Declare hoy que sus hijos no nacieron para servir al mundo. Declare que sus hijos no nacieron para pecar y andar revolcándose en el mal. Sus hijos son una bendición del Señor. Ahí aférrate, ahí agárrate y decláralo en esta mañana. Tus hijos son una bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La bendición de Obed-Edom fue triple. Les dije que lo bendijo a él, pero algo más bendijo Dios en su vida. Volvamos al versículo 11. ¿Están allí? ¿O ya se fueron a comer? ¿Están ahí? Dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom. ¿Y a quién más bendijo? ¿Qué es la casa? ¿Las 4 paredes? ¿Qué es la casa? Diga conmigo: su familia. Cuando tú como padre, oye esto, cuando tú como cabeza de casa, cuando tú como padre estás siempre frente al arca de Dios, es decir, delante de su presencia, cuando tú consigues allí tu provisión, cuando tú consigues allí que lo seco que hay en ti reverdezca, cuando tú consigues allí la palabra y la revelación para tu vida, ¿sabe? Dios va a transferir la bendición que hay en ti, la va a transferir a tu familia. No, ese amén no me gusta. Amén. Tampoco. Un amén varonil. Amén. Dale tú, Carlos, enséñales ahí. Amén. 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 Dios va a bendecir mi casa. Mira lo que pasó en la casa de este hombre. Primera de Crónicas 16:37. Toma esta parte como una revelación profética para tu vida. Abre tu corazón y di: yo recibo esta palabra para mi vida. Primera de Crónicas 16:37 dice: y dejó allí delante del arca del pacto a Asaf y sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos. Y a Obed-Edom, hijo de Jedutún, y a Osa como portero. O sea, la bendición de Dios no solo fue para él, alcanzó a sus 68 hermanos. ¿No le parece eso a usted grande? Mi padre hace 25 años recibió a Jesús y se metió allí en el arca. Sus hijos, su esposa, hoy le servimos al Señor. Pero no solo eso, pasó a sus padres, mis abuelos, sus hermanos, quienes perdidos estaban en el pecado y en el mal. Hoy también le sirven al Señor, y muchos de ellos, de mi familia, hoy están en el ministerio pastoral. Yo creo que cuando Dios te bendice a ti,
también bendice a toda tu casa. También bendice a toda tu casa. Ese sí, grábelo. Bendice toda tu casa. Primera de Crónicas 26:15. Dice: y para Obed-Edom la puerta del sur era la que le tocaba, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. O sea, sus hijos ya no son sus hermanos, ahora sus hijos también servían en la casa de provisiones en el templo, es decir, donde hay. Diga conmigo, mis hijos van a estar donde hay bendición. Créalo. Pero ahora voy más profundo. Primera de Crónicas 26, 4 y 8. Me encanta esto. Cuando Dios me estaba ministrando esto para mi casa, para mi familia. Lo que hoy le estoy predicando fue dirección de Dios para mí. Cuando hablo desde aquí, no hablo para allá solamente. Hablo porque primero bajó a mi vida y tocó mi corazón. Esta palabra es mía, es para mí. Y yo la comparto contigo hoy porque sé que también es para ti. Primera de Crónicas 26, 4. ¿Lo tiene? Dice: los hijos de Obed-Edom: Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios, escucha esto, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Escucha esto. También de Semaías, ¿quién era Semaías? El primogénito. Dice: también de Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías eran Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo Eliud y Semaquía, todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-Edom. Tres cosas dice allí. Dice que sus nietos eran señores sobre la casa de sus padres. Número 2, dice que eran varones valerosos y esforzados. Y número 3, robustos y fuertes para servir al Señor. Yo, cuando estoy orando por mis hijos, tengo una hija de 18 años y un hijo de 13 años. Yo bendigo sus hijos, mis nietos y los hijos de sus hijos. Porque mi generación es una generación bendita. Mi generación vino a esta tierra para bendecir y transformar al mundo. Y si hay alguien que cree lo que yo creo, que diga un amén con toda su fuerza. Amén. Esa es la bendición de estar en su presencia. Por eso vale la pena soltar el mando del televisor. Por eso vale la pena dejar de tanto ver Madrid-Barça. Por eso vale la pena de estar paseando tanto y entrar en ese cuarto donde está la presencia de Dios y de allí no salir hasta que la gloria de Dios haya descendido. Amén. Porque si Dios me bendice, mi vida cambia. Me bendice a mí, pero también bendice a mi casa. Y podré decir al final: mi casa y yo serviremos al Señor. Dale un aplauso fuerte. Por último, para terminar, volviendo al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12, dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom. ¿Y qué más bendijo? Y todo lo que tiene. A causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. La triple bendición de Dios hoy para esta convención, para este retiro, es: primero te va a bendecir a ti, segundo va a bendecir a tu familia y en tercer lugar va a bendecir tus posesiones.
va a bendecir tus posesiones, lo que tienes. Y aún si no tienes nada, Dios va a hacer milagros de provisión para tu vida. Pero la Biblia dice claramente que lo bendijo a él, bendijo su casa, y el versículo 12 dijo, y bendijo todo lo que tiene. ¿Cuántos tienen algún negocio aquí? Levante su mano. Algún tipo de negocio, levántelo. Levante su mano. Sea pequeño, grande, mediano, levante su mano. Porque lo que usted tiene, Dios lo va a bendecir. No va a haber plaga de crisis que lo toque. Pero tienes que creerlo. Tus posesiones, tus bienes serán bendecidos. Y si no tienes nada, pues dile: Señor, yo estoy aquí para que me bendiga, para que me supla. Recuerda que en el arca siempre estaba un tazón lleno del maná, que recordaba que el Dios nuestro es nuestro proveedor. Nuestro proveedor. Nuestro proveedor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán. Pero tienes que buscarlo al primero. Pregunto: ¿vale la pena buscar la presencia de Dios? Amén. ¿Vale la pena que nos renovemos hoy en esa búsqueda? Amén. ¿Vale la pena ser hombres de oración? Amén. ¿Vale la pena de ser hombres que oran hasta que sienten respuesta del cielo? Amén. ¿Vale la pena ser un hombre que ora hasta que los cielos se abran para su vida? ¿Vale o no vale la pena? Yo creo que Obed-Edom es un testigo bíblico muy claro de lo que significa estar bajo la presencia de Dios. Y escucha, que termina la historia diciendo que cuando la gente le contó que Obed-Edom estaba prosperando, el propio rey dijo: llegó el momento de traer el arca a mi casa. Cuando tú estás bendecido, la gente va a querer lo que tú tienes. Creo que a veces la gente no le interesa lo que somos, porque estamos viviendo en un nivel inferior al que Dios estableció para nosotros. Pero si yo viviera en ese nivel donde Dios me desea ver, es un nivel alto. Y no estoy hablando de cosas materiales, aunque están dentro del paquete, pero cuando digo un nivel alto, no estoy hablando de un estatus social. Estoy hablando de un nivel espiritual, en un nivel de bendición. La gente te va a querer lo que tú tienes. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Por qué tus hijos son así? ¿Por qué tu mujer te quiere tanto? Oye, ¿por qué tu suegra te hace cariñito? Yo quiero lo que tú tienes. Y ahí será el momento. Ahí está uno que se ahogó.